Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebrando la fracción del pan en las casas, y comían juntos alabando a Dios con alegría. Y de todo corazón eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que le está reservada en el cielo. La fuerza de Dios los custodie en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final.
Alégrense de ello, aunque de momento tengan que sufrir un poco en pruebas diversas. Así, la comprobación de su fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria, honor, cuando se manifieste Jesucristo nuestro Señor. No han visto a Jesucristo y lo aman. No lo ven y creen en Él. Y se alegran con un gozo inefable, transfigurado, y alcanzarán así la meta de su fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. On the evening of that, Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, be with you. paz a ustedes. When he had said this, Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. the disciples Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesus said to them, Jesús repitió, Peace. paz a ustedes. As a father has, Como el Padre me ha enviado, so I sent. así también los envío yo. And when he had said this, Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. sins you forgive, A quienes les perdonen los pecados le quedan perdonados. A quienes se los retengan le quedan retenidos. Thomas called Didymus, Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. to him. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. He said to them, Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Now a week later, A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Jesus came Llegó Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio y dijo, to be with you. paz a ustedes. Then he said to Thomas, Luego dijo a Tomás, "Put your finger here, trae tu dedo, aquí tiene mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, and do not be y no seas incrédulo, sino creyente. Thomas answered and said, Contestó Tomás, My Lord Señor mío and my God. y Dios mío. Jesus said to him, Jesús le dijo, Have you come to porque believe? me has visto, has creído. Blessed are those. Dichosos los que crean sin haber visto. Now Jesus Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. but these are written Estos se han escrito para que crean come to believe that que Jesús es el Mesías, the Son of God, el Hijo de Dios, and that through this y belief para que creyendo you may have life. tengan vida en su nombre. Verbum Domini.
Once again, we are Nuevamente, here to pray for you and with you. hemos de orar por ustedes y con ustedes. Y durante esta semana y hoy también les invitamos a que nos acompañen en oración para el fin de esta crisis. Continue to be opened on the near future. Pray that all of that will go well. Con la voluntad de Dios para que permanezcamos abiertos en el futuro cercano. Por favor, acompáñenos en oración esta tarde también a las 4 p.m. hora del este, con la hora santa de la Divina Misericordia. Aquí, hora central será 3 p.m. Es una hora de la Divina Misericordia, con la coronilla de la Divina Misericordia. Si nos han acompañado esta semana, tuvimos la hermosa coronilla de la Divina Misericordia cantada durante la novena de la Divina Misericordia antes de esta fiesta de la Divina Misericordia hoy. Así que por favor acompáñenos a las 3 p.m. hora central, 4 p.m. hora del este, y también tendremos las vísperas para el segundo domingo de Pascua a las 6 p.m. hora del este, 5 p.m. hora del centro. Y esta semana que viene tendremos devociones especiales. También les invito a que nos acompañen a las 9 a.m. hora del este, inmediatamente después de la misa, 8 a.m. hora del centro. Tendremos un rosario especial mañana y hay intenciones especiales para cada década, y también rezaremos una oración pidiendo la intercesión de los santos Jacinta y Francisco, que murieron durante la última pandemia de la gripe española. El miércoles 2 p.m. hora del centro, 3 p.m. hora del este. También tendremos la Vía Lucis. Creo que la mayoría de ustedes conocen las estaciones de la cruz, la Vía Crucis. Una devoción común, especialmente en ese tiempo de Cuaresma. Pero también tenemos las estaciones de la resurrección. Es la segunda parte del misterio pascual, donde conmemoramos las apariciones de Jesús. Eso será el miércoles a las 2 p.m. hora del centro, 3 p.m. hora del este. Tendremos la Vía Lucis, el camino de la luz, las estaciones de la resurrección. Y el viernes, finalmente, a las 9 a.m. y 8 a.m. centro, 9 p.m. hora del este, justo después de la misa, tendremos la coronilla de Fátima en adoración y expiación, usando las oraciones que les enseñaron a los pastorcillos de Fátima por el ángel de la paz. Este viernes pasado hubo una publicación en al.com, que es una nueva página web de noticias que tienen que ver con Alabama. Fue actualizado ayer con una carta notable del párroco de la Iglesia Católica de San Pablo en el centro de Birmingham, Alabama, en el año 1918. Y fue durante la pandemia de gripe que mencioné, cuando murieron Francisco y Jacinta. Contrajeron una enfermedad poco tiempo después del fin de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1919, y Francisco murió el siguiente año, el 4 de abril, y Jacinta murió el 20 de febrero de 1920. Así que esa epidemia, de hecho, también afectó a los Estados Unidos, incluyendo Alabama. El gobernador de Alabama, en aquel entonces, cerró todas las iglesias y lugares públicos porque no quería que esta epidemia se propagara. Pero lo que las noticias de Birmingham invitaban a los iglesias y párrocos, pastores, a escribir un artículo a sus feligreses, a su rebaño. Así que el padre Coyle hizo esto, y de hecho tenemos las cartas que él escribió, que fueron conservadas, están ahora en la Catedral de San Pablo. Pero sé que muchos de ustedes anhelan recibir los sacramentos, y el padre Coyle
expresó ese gran anhelo en aquella época, en 1918, cuando durante un tiempo las iglesias estuvieron cerradas, pero lo vio como algo razonable, ayudar a las personas. Y eso es lo que él escribió, que fue escrito en las noticias de Birmingham en aquel entonces. Escribió la situación, queridos hermanos católicos, una situación sin precedentes en la historia de nuestro Estado, se nos presenta hoy en día. Por primera vez en sus vidas, se ven privados de las oportunidades de escuchar misa el domingo. Y confío que por esta misma circunstancia valorarán más profundamente lo que es la Santa Misa para los católicos. Él vio que sí, efectivamente, en otra carta que escribió la semana siguiente, cuán cierto es que nunca realmente valoramos nuestras bendiciones hasta que nos vemos privados de las mismas durante un tiempo. Luego continuó diciendo, hablando de la misa, dijo, la misa, la dulzura de la misa, nada humano puede lograrlo. La misa es el sacrificio ofrecido al Creador, es Jueves Santo descendido y Calvario hecho presente hoy en día. La misa es Dios verdaderamente presente sobre nuestros altares católicos, la gran misericordia de Dios desde las alturas. Y concluye y continúa, sí, la misa es el centro de la alabanza católica. Lo que importa es la misa. Donde está la misa está Dios mismo, verdaderamente presente, aunque bajo velo sacramental. Qué historia tan gloriosa es la historia de la misa. Y luego concluye ese artículo que fue impreso en las noticias de Birmingham, que es un sacrificio que nos vincula con los santos y los sabios de toda era, desde la época de Cristo hasta ahora. Roguemos a Dios en su misericordia que retire de nosotros esa enfermedad que nos mantiene privados de los gran sacrificio, para que pronto nuevamente podamos adorar con corazones alegres en nuestras iglesias y podamos ayudar a ofrecer ese sacrificio al Altísimo, esa misma oblación ofrecida por Malaquías en su visión. La oscuridad en cierta forma está presente sobre la ciudad, que pronto haya un fiat lux, que se haga la luz, como dice el libro de Génesis. Ese fue el padre James Coyle, quien murió en 1921, pero que en aquel momento era párroco durante esa época de la pandemia de la gripe española. Así que sé que muchos de ustedes que nos acompañan saben ese anhelo, conocen ese anhelo de querer volver a la misa, de poder recibir los sacramentos. Oremos que ese pronto sea el caso nuevamente, que como el padre Cohen mencionó, él dice que es un caso en cuando solemos tomar las cosas por garantizado y es cuando nos vemos privados de las cosas que empezamos a valorarlas más, que sea algo que verdaderamente aumente en todos nuestros corazones este gran tesoro que tenemos de los sacramentos. En las lecturas de hoy, quiero hablar acerca de la primera lectura de hoy, de los Hechos de los Apóstoles y de la primera carta de San Pedro. Durante el tiempo de Pascua, vemos los efectos de la resurrección de Jesús. Y vemos que ellos también obran milagros y signos, y que la gente estaba maravillada por estos milagros y signos que los apóstoles obran. Esto ya se mencionó anteriormente en el primer sermón de San Pedro, después del domingo de Pentecostés, cuando dice que Jesús había hecho milagros y signos. Y eso se remonta a la época de Moisés, que la gente entendía que él provenía de Dios porque le acompañaban esos milagros y signos. Y también acompañaban a Jesús y ahora estaban acompañando a los apóstoles como confirmación.
de que el Señor resucitado estaba obrando mediante ellos. in the early church. But there's a sentence at the Pero hay una oración al comienzo I especially wanted us que en especial quiero que meditemos sobre esto. devoted themselves Se dedicaron, those who became believers. Peter had estamos hablando de los creyentes. about having faith. Pedro había predicado acerca de tener fe en Cristo y la gente que lo escuchaba decía, ¿qué debemos hacer para ser salvados? Y él les contesta, deben arrepentirse de sus pecados y bautizarse y recibir el Espíritu Santo. And 3,000 were Y baptized. 3,000 se bautizaron aquel día. And then it goes on Y luego prosigue to live their lives then. cómo vivían sus vidas. No solamente se trata de aquel momento de recibir el bautismo, Receiving the Holy de Spirit. recibir el Espíritu Santo, Was living it sino que out. ahora estaban viviéndolo. ¿Y cómo lo vivían? Today's first reading from the Acts of the De eso se trata la primera lectura de hoy. They devoted themselves Los hermanos eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, to the communal en la life, vida común, fellowship, and other translations, to the breaking of bread en la fracción del pan and to the prayer. y en las oraciones. So this is what the Así que esto es lo que la iglesia primitiva church founded era. by Jesus Christ looks like today. Y así es como la iglesia fundada por Cristo es hoy en día. Hay, Reflecting, devoting oneself to the se teaching trata de reflexionar, de dedicarse a la enseñanza de los apóstoles, from the apostles, from Jesus lo que nos han transmitido los apóstoles, to us today. Jesús a través de los apóstoles, hasta hoy, Devoted themselves to se their dedicaron a la communal life, koinonia, vida común had love for one another. para tener amor unos por otros, Love you have for one another, Jesus had said. To the breaking of the a la fracción del pan, praise for que the, era, for the así se referían a la misa, and to prayer. a la Eucaristía So they were, y a la oración. Era and this was something era un that pueblo que oraba. Y esto es algo que impresionaba a aquellos que no eran cristianos. we heard that Y lo leemos, they que enjoyed the favor of all the people. disfrutaban el favor de toda la gente. Positive impression, their way of life. Tenía una impresión positiva. And because of that, the Lord Y a causa de ello, el Señor añadió el número, los añadió el número de aquellos que estaban salvados. Estaban atraídos por la hermosura de esta vida, de esta esperanza, this group, the believers. que era ese grupo de creyentes, los cristianos. So you think about those four elements. Cuando pensamos sobre estos 4 elementos, son los 4 elementos del catecismo de la Iglesia Católica. There's four sections in the Hay 4 secciones en el catecismo. So what is the first section of ¿Cuál es la primera sección del catecismo? the creed? El credo. What is the creed? ¿Y qué es el credo? It's a teaching of the La apostles. enseñanza de los apóstoles. And this is 2,000 years of Y reflection se trata de 2000 años de reflexión about the apostles. acerca de lo que Jesús le enseñó a los apóstoles y lo que ellos transmitieron. Es interesante pensar en esta verdad. Hay una conexión de tacto con el sacerdote que celebra la misa en sus parroquias y Jesús. So Jesus Así que Jesús touched the apostles, tocó a los apóstoles, gave them his body, les dio su cuerpo y su sangre en la última cena, and they laid hand on y ellos impusieron sus manos sobre sus sucesores, y ellos a su vez, touch, that laying on of hands esa imposición de manos down even to the priest. desciende incluso hasta el sacerdote. Hay una conexión de contacto que se remonta hasta los apóstoles, hasta Jesús. Así que ese primer elemento se dedicaban a la enseñanza Apostles. de los apóstoles. So the Catholic Church faithfully Así que la Iglesia Católica fielmente transmite esa enseñanza de los apóstoles. The second part of La segunda parte del catecismo with the liturgy, tiene que ver con la liturgia sacrament. o los sacramentos. And what is the sacrament par ¿Y excellence? We call cuál it es el sacramento por excelencia? the Blessed Sacrament. Le llamamos el Santísimo Sacramento, la Eucaristía. So we heard that they devoted themselves to the breaking of the bread. In fact, that they had the breaking of the bread in their homes because Y en sus hogares, porque antes que se construyeran las iglesias, había la celebración de la misa en sus hogares. often have Y a menudo, junto con ello, tenían una cena en común, como vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. breaking of the bread. This Así que la fracción del pan, este encuentro con Cristo resucitado, en especial en los sacramentos, en especial en la Eucaristía, part of the catechism. es la segunda parte del catecismo. La tercera parte, la vida comunal, And so the third part has la vida común. how do we live
live out this faith. tiene que ver con la forma en cómo vivimos esta fe, la vida moral, The Ten Commandments, según los 10 mandamientos, one another. cómo nos relacionamos unos con otros, This deep fellowship with one another. cómo tenemos esta Part of the catechism. comunidad profunda. And then the fourth Es catechism, la tercera parte del catecismo. Y la cuarta parte es la oración, to be a follower of que Christ, también se trata de seguir to be one who prays. discípulo de Cristo, alguien que reza a diario. Think about that. Piense sobre ello, Four elements en esos 4 elementos que eran church. At the evidentes en la iglesia primitiva, cross, right after justo después de Pentecostés, 1,000 were baptized, después de que esos 3.000 fueron bautizados, the apostles se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles, la vida en común, la fracción del pan to prayer. y a orar. Another element that I wanted to bring up Otro elemento que deseo mencionar es acerca de nuestra segunda lectura de la primera carta de San Pedro. and it's during the Easter season Es durante el tiempo de from the first Pascua que leemos la primera carta de San Pedro. A menudo lo leemos durante el tiempo ordinario. letters of St. Paul. Lo que leemos son las cartas de San Pablo. Y pensamos en San Pablo, él escribe sus cartas a comunidades en particular. Les escribe a los corintios. We have two of his letters. Tenemos maybe more. dos de sus cartas, quizás escribió más. Le escribió a los efesios, a los filipenses, a los colosenses. Así que está escribiendo a diferentes grupos. But there are a group of Pero hay un grupo de cartas, 1 Peter, 2 la primera de Pedro, la segunda de Pedro, and la primera y segunda y tercera de San Juan, Santiago, written not que son escritas no solo a un grupo en particular, sino a la iglesia en pleno. the Así que Catholic son llamadas or universal las epistles. epístolas universales o católicas. One, Así que la primera that of St. es la de San Pedro. And we're reading this through the Y estamos Easter leyendo season. esto durante el tiempo Next year, de Pascua, first ciclo A. El próximo ciclo B será la primera de San Juan. Pero la iglesia dice esto acerca de por qué se escogen estas lecturas durante el tiempo de Pascua. Estos son los textos que parecen encajar de forma especial con el espíritu de fe gozosa y esperanza segura apropiada para este tiempo. So we could say this Podemos decir que esta primera carta de Pedro es su primera encíclica, that was meant to be circulated around. que había de ser circulada a las diferentes comunidades, If you read the beginning porque si uno lee el comienzo de esa carta, dice que está escribiendo a los exiliados en la diáspora. of it, he's especially writing Así to que the está escribiendo en especial al pueblo judío que no está en Judá o Galilea, que no está en Jerusalén, sino en otros sitios, en Roma, en Egipto, modern day en lo que hoy es Turquía, places hay en otros lugares from this promised land that Abraham lejos de esa tierra prometida calls que Abraham les había dado y in the diaspora. les llama exiliados en la diáspora. Así que es una carta que había de ser circulada entre todas estas comunidades, Encyclical su first primera Peter encíclica encyclical. papal, por llamarle así. And what does St. Peter ¿Y write? qué escribe San Pedro? Well, it begins with something Bueno, that comienza con algo muy apropiado para la fiesta de hoy. blessed be the God and Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, new birth to a living hope. And then nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva y luego la de una herencia incorruptible. so the Jewish people to Así que el pueblo judío, a quien escribe, que se habían convertido en cristianos, knew of the promise made to ellos sabían de la promesa hecha a Abraham, conocían la herencia de la tierra prometida, they were heirs sabían que eran herederos, of Abraham. descendientes de Abraham. But Peter's saying there's something new Pedro dice que hay algo nuevo, that un you incluso have in mayor, Christ. que tienen en Cristo, That you now have this new que life ahora tienen esa vida nueva, to a living hope. It's a hope that de never esperanza viva, una esperanza que nunca muere and it's an y es imperishable imperecedera. inheritance. This inheritance can never be Esta herencia nunca puede ser quitada. diaspora. It's an imperishable inheritance. Es una herencia imperecedera que es mantenida en el cielo para ustedes. It's important for us in this Y eso es time. importante para nosotros en ese tiempo de crisis. It's a good thing to read. De hecho, es bueno leer la primera carta de San Pedro porque habla de la realidad del sufrimiento y no obstante la realidad de la esperanza que es imperecedera en nosotros, la esperanza viva, la vida nueva, que es esta heredad imperecedera. Él dice, puede que durante un tiempo, después de sufrir diferentes tribulaciones, But then he says that's so that your faith is going to be pero eso es para que
vuestra alma, así como el oro se perfecciona por el oro purificado, su fe también se perfecciona mediante ello. suffering through various trials. Incluso se tienen que sufrir pruebas diversas. Incluye diciendo, You rejoice with an indescribable se regocijarán, joy. se alegrarán con un gozo inefable y transfigurado, que es nuestro hoy al contemplar las misericordias del Señor que perduran para siempre. So again, I invite you Nuevamente los invito to join us a que nos acompañen esta tarde a las 4 p.m. hora del este, 3 p.m. para nuestra propia hora santa aquí. Habrá muchos eventos de la Divina Misericordia que se celebrarán en EWTN hoy día. Aprovechenlos. Es el día en el que el Señor le dijo a Santa Faustina. Escuchamos la lluvia que está cayendo aquí ahora mismo sobre Birmingham. Las puertas de la misericordia se abrirán. Oremos para que su misericordia ponga fin a esta crisis, return logre un regreso receive the a Él para que la gente pueda volver a recibir los sacramentos to bring mercy y que traiga misericordia sobre aquellos que sufren ahora, aquellos que están pasando prueba, aquellos que se preocupan del futuro, los que han perdido empleos. let us pray that Pero turn to the recemos y acudamos a su misericordia con aquellas hermosas palabras al pie de la imagen de la Divina Misericordia. Jesús, en ti confío, en ti confío. Que a pesar que esté pasando por esta tribulación, así como los primeros cristianos, como San Pedro escribía, esté pasando por una prueba ahora mismo, I'm going to continue forward voy a continuar adelante con la fe what I'm going a través de la prueba del fuego, pero continuaré creyendo y to profess continuaré profesando que Jesús, the Lord. tú eres el Señor I trust in you. y en ti confío.